gracias por la presentación. El día de hoy vamos a llevar a cabo un seminario de redacción documentaria o también denominado redacción de documentos oficiales en la gestión pública. Mi nombre completo es Siloé Luisa Llanos Núñez. Como ustedes pueden observar, me especializo en dos rubros, lo que es comunicación y lo que es redacción administrativa, tanto para el sector público como para el sector privado. ¿Somos cuánto? A ver, somos 28 participantes, así que por favor, si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta, vamos a trabajar de manera ordenada, levantan la mano, piden la palabra, o en su defecto también pueden participar a través del chat en línea, porque, como suelo decir, tu opinión importa. Muy bien, vamos a hacer que estas 2 horas sean fructíferas, literalmente hablando. Ya somos 31 participantes, bienvenidos a todos, un gusto poder conocerlos. El temario del día de hoy. El temario del día de hoy es interesante porque vamos a ver la ortografía, vamos a ver versión actualizada según la RAE. ¿Qué se entiende por documento administrativo? Todos nosotros trabajamos con documentos administrativos. ¿Por qué? Porque realizamos informes, porque realizamos cartas, solicitudes, entre otros. Y la relación de los principales documentos administrativos que se emplean tanto en la gestión pública como en la gestión privada. Muy bien, estoy viendo, recuerden que puedo leer lo que escriben a través del chat y con mucho gusto estaré dispuesta a absolver sus dudas. Entonces, empezamos esta aventura. Logro. Al término de la sesión, cada uno de ustedes ya debería aplicar al menos los principales fundamentos teóricos de los documentos administrativos. La finalidad: producir textos con claridad y pertinencia en las distintas áreas donde cada uno de ustedes se pueda desempeñar. Si bien es cierto, se indicó al inicio que la página está orientada a un grupo, a un público selecto que son ingenieros. Tengo muchos familiares que son ingenieros y que tienen, digamos, o les pregunté, vamos a ser más sinceros, les pregunté en cuáles son las principales debilidades. Entonces, una de las respuestas, si ustedes me pueden también escribir en línea, si es conforme o no es conforme, es que la respuesta no va tanto con el formato en particular en cuanto al informe. Me indicó que trabajaban más ustedes con informes, va más con el ámbito de la ortografía y de la gramática, es decir, cómo puedo plasmar mejor mis ideas. ¿Estamos de acuerdo? A ver, quisiera saber qué es lo que pueden escribir a través del chat en línea. Buenas tardes, Ángela, Gisela, Ronald, Karina. Perfecto. A ver, la idea es que ustedes puedan participar, que sea bastante interactivo. Reitero la pregunta. Tenemos nosotros dos opciones. La opción D, es decir, te puedo pasar un formato, 2 formatos, 3 formatos, pero tenemos una falencia desde el punto de vista de la ortografía y la gramática. ¿Cuál pesa más para ustedes? La primera opción, la de los formatos, o la segunda opción, la de las falencias en la ortografía. Buenas tardes, ¿cómo están? O en la ortografía y o la gramática. A ver, ¿qué es lo que ustedes opinan? La segunda opción, ortografía, ambas, Edgar. Efectivamente, ambas van de la mano, porque también podemos ser unos capos en ortografía y gramática, pero si no conocemos la estructura, terminamos realizando un informe que no corresponde. De repente nos piden el famoso informe técnico y enviamos un informe ordinario, o en su defecto, ni siquiera sabemos cómo escribir a través de digamos, el correo electrónico, tomando como consideración, y no me van a dejar mentir, menos tú, Edgar, que, a ver, el informe que nosotros enviamos como archivo adjunto va, ¿dónde? En un correo electrónico. Y déjenme decirles que el correo electrónico tiene también su respectiva estructura. La pregunta, efectivamente, pero la pregunta del año es, ¿conocemos la estructura de correo electrónico? ¿Existe una estructura?
Todo eso y mucho más adelante, ¿correcto? Muy bien. Vamos entonces con algunas nuevas reglas, son algunas nada más, que son nuevas reglas ortográficas. Y digo nuevas reglas ortográficas porque vamos a ser sinceros, hay más. Luego les voy a comentar sobre un libro, por favor, me hacen acordar, Giselle, Edgar, a todos los que están unidos, Ronald, Bustillo, Gret, a todos ustedes, me hacen acordar, por favor, de indicarles el nombre del libro, ¿correcto? Para que ustedes lo puedan bajar de internet. Ahora, el libro no se encuentra en su totalidad en este momento en internet, solo hay 63 páginas. El libro, ¿cuántas páginas tiene? Más de 700 páginas, pero esas 63 páginas son muy valiosas. Muy bien, Lidia. Bienvenida, Lidia. Bien, como ustedes pueden ver, la RAE, que es la Real Academia de la Lengua Española, es el organismo encargado de elaborar las normativas del idioma español. Estas reglas se encuentran en el Diccionario de la Lengua Española, publicado desde el año 1780. Sin embargo, en el año 2010, para ser precisos, se hicieron varias modificaciones. Estas modificaciones en su momento desataron quejas, desataron también por un sector aplausos, pero estamos hablando en su momento, es decir, hace 10 años, hace una década. Hoy en día no podríamos ya hablar de quejas, sino todo lo contrario, tenemos ya que asimilar algunas de estas modificaciones. A ver, ¿como cuáles dirán ustedes? Por ejemplo, ¿se acuerdan de la Y? Ya no se dice Y. ¿Cómo se dice? Y. Así de simple, Y. No es nuevo, bueno, es nuevo entre comillas dobles, porque ya tiene una data de 10 años. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos I latina? Ya no. A partir de ahora, por favor, tenemos que decir Y e I, nada más. ¿Se acuerdan que a veces cuando estamos por teléfono deletreamos, a ver, B de burro decimos incluso, y B de vaca? No, ya eso pasó a la historia. Es B y V respectivamente. Tenemos que acostumbrarnos. Recordemos que somos seres de costumbre, así como nos hemos acostumbrado a decir Y, B grande, B chica, nos vamos a acostumbrar a decir Y, a decir I, a decir B, a decir V. Además, algo importante, y acá creo que vamos a tener un poquito de, vamos a necesitar un poquito de paciencia porque acá de repente el cambio no va a ser tan drástico, va a tener un proceso para cada uno de nosotros, porque estamos muy acostumbrados a decir W, ¿sí o no? No obstante, a partir de ahora, por favor, cuando ustedes vean esta consonante, digan W, que es la forma correcta de pronunciarla, es W. Es más, si ustedes tienen niños, sobrinos y están revisando sus tareas académicas, sus asignaturas, entonces tienen que ver que, que lo que estamos viendo en este momento se esté cumpliendo como corresponde. Muy bien. Vamos a ver algunos otros cambios. Este cambio, quizás ya ustedes lo tengan presente, la conjunción O entre números ya pierde la famosa tilde. A ver, antes nosotros decíamos que, o se decía, que se tenía que tildar la tilde sobre la conjunción O para que no haya una confusión por parte del lector o por parte del público receptor. Sin embargo, ¿por qué se elimina la tilde? La tilde se elimina porque no puede existir una regla que vaya acorde con problemas visuales. Es decir, si yo no puedo distinguir el cero de la O, entonces no puede haber una regla por un tema visual. Por eso es que se elimina la conjunción O entre números. Ahora, la palabra solo. ¿Quiénes de ustedes siguen tildando solo? A ver, pueden escribir a través de chat en línea. ¿Quiénes de ustedes siguen tildando solo?
Muy bien, Karina. Gabriela, correcto, muy bien. Ángela, Yanoja, Jacqueline Rosario Fernández Mendoza, perfecto. Muy bien. Ahora, ya quizás ustedes intuyan que les voy a decir lo siguiente, que ya no se tilda la palabra solo. Ya no debemos tildar solo. Miren, acá vino solo por una hora. Y ustedes de repente me van a decir, pero profesora, solo con tilde equivale o tenía la equivalencia al adverbio solamente. Y solo sin tilde tenía la equivalencia al adjetivo soledad. Y ahí estaba justamente la separación. Es más, solo formaba parte de lo que nosotros consideramos tildación diacrítica. No obstante, el hecho de que pierda la tilde ya deja de estar en el área de la tildación diacrítica y nos indican lo siguiente. ¿Saben por qué pierde la tilde? Porque en el día a día nosotros no pronunciamos frases u oraciones aisladas. No lo hacemos dentro de un determinado contexto, es decir, por ejemplo, si estamos hablando, sabemos que, a ver, digo, a mí solo me encanta este modelo, pero me encuentro en una concesionaria. Un ejemplo, ¿correcto? Dios mediante. Entonces, tú te vas a dar cuenta que estoy hablando de ¿qué? De un automóvil. Porque hablamos dentro de un determinado contexto. Por eso es que la otra persona se va a dar cuenta si hace referencia al adjetivo soledad o hace referencia al adverbio solamente. Ahora, no se preocupen, porque si todavía tienen problemas con dejar de tildar solo, la Real Academia nos propone también lo siguiente. Si en lugar de, a ver, si no quieres colocar solo con tilde, o no puedes y quieres hacerlo, en lugar de ello, puedes colocar la palabra únicamente, que también es un adverbio. Es más, de frente les digo, todas las palabras que terminan en mente son adverbios, de frente. Ahora, les pregunto, a ver si contestan a través de chat en línea. ¿A partir de qué año ya no se tilda la palabra solo? ¿Quién puede responder? ¿Quién responde a la pregunta? No importa, 2010, dice Ronald. Correcto. Muy bien, tenemos 2010 y seguro lo han indicado por lo que nosotros vimos hace un momento. Ahora les voy a dar una respuesta. La palabra solo deja de tildarse a partir del año, presten atención y saquen calculadoras, 1999. No, no es 2010, es 1999. ¿Qué les parece? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años han pasado desde el 99 al año 2020? Me corrigen si me equivoco, ¿estamos hablando 20, 21 años? Estamos hablando de 2 décadas. 2 décadas. Exacto, Gladys. Y todavía vemos que se tilda la palabra solo. Es más, los exhorto a que hagan una búsqueda, es decir, coloquen en su telefonito celular la palabra solo y va a aparecer solo con tilde y solo sin tilde. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que nosotros no tenemos que guiarnos tanto de la tecnología. El primer corrector, siempre digo, eres tú. El segundo corrector eres tú. Y el tercer corrector eres tú. Así de simple. Bien, ahora, ¿por qué les digo la importancia de este libro? Porque este libro no solamente, digamos, comprende todo lo nuevo que se dio en el año 2010, todas las modificaciones, sino también comprende las modificaciones que también tienen cierta data, como por ejemplo lo relacionado a la palabra solo. A partir de ahora no te hagas mayores problemas, simplemente no tildes solo, pero ya sabes por qué. Ahora, tenemos ese, aquel,
y esta, esa y aquella. Como pronombres ya dejaron también de acentuarse, o mejor dicho, de tildarse. Por ejemplo, tomó agua, pero esta hace referencia al agua. Estaba sucia. Ahora, pregunta de oro, pregunta de cajón. ¿A partir de qué año dejaron de tildarse este, ese, aquel y esta, esa y aquella? A ver, ¿quién responde? ¿Ya tienen miedo de responder? A ver, una respuesta. Están 10 años, 2 décadas, más de 2 décadas. ¿Qué dices, Edgar? Ronald, Gladys, Jacqueline. 2010. Respuesta. No es el 2010. Es hace 2 décadas, efectivamente. Año 1999. También dejaron de no de acentuarse, sino de tildarse, ¿correcto? Las palabras este, ese y aquel, y esta, esa y aquella. Y acá los invoco a una reflexión. Si dejaron de tildarse hace más de 2 décadas, ¿por qué todavía vemos enunciados con tilde? Ahora, déjenme decirles lo relacionado a solo. ¿Quieren saber la cronología? Va para ustedes. 1997 era obligatorio tildar solo con tilde y siempre y cuando tenía la equivalencia del adverbio solamente. 1998 se convirtió en opcional, pero a partir del 99 ya no es opcional, sino simplemente dejó de tildarse. Y al igual que dejó de tildarse la palabra solo, también dejaron de tildarse estos pronombres demostrativos, que son este, ese, aquel, y este, esta, esa, aquella. Gabriela nos dice, en el colegio me enseñaron a tildarlo. La pregunta es, ¿cuánto data? Es decir, si data de hace más de 2 décadas, un ejemplo, entonces está bien la tilde. Pero si data de hace poco, es decir, 5 años, un quinquenio, una década, 15 años, entonces la respuesta es que no te enseñaron de forma apropiada. Además, la Real Academia indica que la palabra es, no debemos de utilizar la palabra esta para hacer referencia a una persona en femenino porque es despectivo. Así de simple. Yo no puedo decir, ay, esta me cae mal. No puedo. ¿Por qué? Porque en primera instancia estoy yendo en contra de la gramática y también en contra de lo que es la ortología. Ojo, no he dicho ortografía, he dicho ortología, que es el arte de hablar bien. De la otra persona me puede decir, si me quieres insultar, entonces, por favor, emplea correctamente las reglas de ortografía. Así de simple. Muy bien. Entonces, y eso que les estoy mostrando solamente algunos cambios. Bien, ahora pasamos, hay otros por supuesto, a el significado de un documento de carácter administrativo. Como ustedes pueden observar, que es lo que he hecho, he colocado en negritas las palabras claves. Es decir, acá estamos matando 2 pájaros de un solo tiro. ¿Por qué? Porque estamos viendo palabras claves, que es una estrategia de comprensión lectora. Bien, dice, todo documento administrativo es una comunicación escrita. Hasta ahí lo tenemos claro. Perfecto. De carácter formal, es formal. Y la pregunta, ¿por qué es formal? Porque se ciñe a una determinada estructura. Se utiliza tanto en la administración pública como en la privada, por supuesto. El informe el informe lo utilizan ustedes, ¿correcto? Si es que están, bueno, si son ingenieros, utilizan bastante los informes. He revisado sus informes también y no he notado inconvenientes en cuanto a la estructura, pero sí he notado inconvenientes en cuanto al fondo, es decir, en cuanto a la escritura, no estructura. Bien. Si estamos hablando de entidades privadas, entidades públicas, estamos hablando de documentos que tienen una determinada estructura y esa estructura tiene que respetarse con el fin de permitir el cumplimiento de obligaciones,
el goce de derechos, que son reconocidos por la Constitución Política de Perú, nuestras leyes y normas internas. Y acá lo interesante, las normas internas de cada entidad o institución. Y es una gran verdad. Hay entidades del Estado que tienen un reglamento interno respecto a cómo redactar ciertos documentos. Ahora, no significa que han reestructurado, no. Lo que han hecho es, por ejemplo, a ver, el tipo de letra, han cambiado el tipo de letra. El puntaje lo pueden haber cambiado. ¿Dónde va, o digamos, un elemento, como podría ser el elemento de la fecha, también puede ser que lo hayan cambiado, pero no hay cambios significativos. Estamos hablando de cambios más que todo, o en la mayoría de los casos, estéticos. Muy bien. Una vez que tenemos claro que es un documento administrativo, pasamos a ver la relación y eso que hay más. Y acá tenemos el famoso correo electrónico. ¿Por qué coloco un asterisco? Porque el correo electrónico no es un documento administrativo. Creo que todos nosotros lo sabemos. No obstante, ya de hace un tiempo, el correo electrónico comenzó a escalar posiciones. ¿Por qué? Porque cada vez estábamos más tiempo fuera de casa. Estábamos realizando trabajos en la oficina o en el lugar donde nosotros teníamos que estar y estábamos enviando los archivos adjuntos a través del correo electrónico. O, en su defecto, llegaba un mensaje, está en la notificación y leemos el correo electrónico y podemos responder. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que de un día a otro, en este contexto en el cual nos encontramos, que es la pandemia, entonces el correo electrónico escaló más? ¿Por qué? Porque a través del teletrabajo, a través de lo que era el trabajo remoto, entonces nosotros nos vimos obligados a estar en casa durante mucho tiempo. Algunos creo que quizás ya perdieron la noción del tiempo, ya perdieron porque también, si bien es cierto, se levantó la cuarentena, todavía vivimos en una suerte de autoaislamiento. Entonces, el correo electrónico, a ver, ¿qué coloca acá nuestro compañero? En mi trabajo, el correo electrónico es un medio oficial de comunicación. Claro, ojo, lo que has dicho, medio oficial, pero no se considera documento administrativo. ¿Qué quiere decir, mi estimado Edgar? Que el correo electrónico ha escalado a tal punto que en todas las empresas, están impartiendo cursos relacionados a cómo redactar correos electrónicos, porque antes, como no se les prestaba mucha atención, entonces cada uno escribía el correo a su manera. Y es una gran verdad. De repente, es más, habían hasta emoticonos o emojis. Y eso no es posible. Hay una estructura y hay mitos y verdades que tendríamos que despejar en particular. Efectivamente, no solamente en tu trabajo, mi estimado Edgar, sino creo que en la mayoría de trabajos se ha convertido en el medio de comunicación oficial, porque no hay otro. Es decir, a través de correo tú envías la carta comercial, envías el informe, sea ordinario, técnico o en su defecto extraordinario, el oficio, el memorando, la solicitud, el acta, la resolución. Cualquier documento lo envías vía correo electrónico. Tu hoja de vida la envías vía correo electrónico. Por eso he escalado posiciones, sobre todo hoy, más que nunca. Pero no solo, mi estimado Edgar, no solo el correo electrónico, sino también estamos hablando de otra herramienta. A ver, ¿quiénes de ustedes puede adivinar de qué herramienta estoy hablando? Una herramienta que también ha escalado posiciones, exacto, el WhatsApp, ¿qué he escrito? El WhatsApp, exacto. ¿Y sabían ustedes que existe? Pueden responder sí o no, la idea es, acá aprendemos todos. ¿Sabían ustedes que existe una estructura para efectos de WhatsApp? Es decir, ¿sabían ustedes que existe? No, muy bien.
Eso, a ver, pero existe esa estructura, una estructura que nos da dos opciones para saludar, dos opciones para despedirnos, que nos indica cómo debemos de construir los párrafos, qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. No te preocupes, mi estimada Gabriela, porque será motivo para efectos de otro encuentro, donde veamos únicamente redacción de correos electrónicos y redes sociales, es decir, cómo redactar a nivel del WhatsApp, a nivel laboral. ¿Qué les parece? ¿Interesante? Bien, mientras van tipeando, perfecto, y están tipeando. Muy bien, pero vamos en este momento a hacer unas precisiones, ¿correcto? Y sobre todo, lo interesante también es que les voy a proporcionar, si se lleva a cabo el seminario, les proporcionaré el formato de correo electrónico, obviamente en Word, para que ustedes lo puedan tener de manera visual. Bien, relación de documentos administrativos, ya indicamos cuál es el primer medio, porque no es un documento, y los otros documentos, y cada uno tiene su respectiva estructura. Miren acá tenemos un documento administrativo. Vamos a ser más precisos, es una carta de carácter público. A ver qué pasó acá. Perfecto, de carácter público. ¿Por qué? Salió a la luz pública por la gran cantidad de errores que tenía. Ahora, acá hay una relación de errores y horrores. Digo errores y horrores por una simple razón, porque hay otros por considerar. Voy a colocar ex, se puede, porque quería colocar. A ver, déjeme ver un minutito. Perfecto, a ver, acá. ¿Logran visualizar correctamente? ¿Sí? Para poder hacer algunas acotaciones acá, dentro del mismo PPT. Hago algunas acotaciones. Muy bien. ¿Sí? ¿Logran visualizar? Logrando un poquito más. Bien. Lo primero, acá, señor. Bien, colocar señor en el destinatario no está mal. Pero, sí, no está mala. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando tú tienes nombre y apellidos completos, ya no es necesario colocar señor, pero podría darse. Acá el problema es haber colocado el nombre de la persona con los apellidos, todo con letra mayúscula. Debe de escribirse mayúscula, minúscula. Ahora, ya no se utiliza el término constitucional y tampoco debería emplearse este presente, punto y guión. A ver, ¿qué es lo que pasa? En una carta nosotros tenemos lo siguiente, y lo voy a consignar acá. Miren acá, tenemos señor, minúscula, señor, correcto. Acá tenemos el nombre de la persona y acá presente. ¿Qué quiere decir? Que una carta debe tener como mínimo 3 líneas en cuanto al destinatario. Cuando tú, por ejemplo, tienes una data y tienes que escribirle a una persona, pero no conoces, por ejemplo, la profesión de la persona, no sabes quién es la persona, solamente tienes nombre y apellido de la persona, entonces coloca señor si es varón o un caballero, y si es una dama, coloca señora. Regla de oro, se coloca señora. Nombre completo, apellidos papá y mamá y presente. Presente o la ciudad es una argucia que se emplea para completar las 3 líneas como mínimo que corresponde al destinatario. Y en un distrito, cuando va dirigido al alcalde, generalmente ponen alcalde de la municipalidad. Ajá, perfecto. Ese es el formato de la solicitud, que se coloca todo en altas y se coloca el cargo de la persona, más no el nombre de la persona. Este formato solicitud, formato correcto,
que les voy a proporcionar también. Tengo una carpeta que está llena de formatos en Word y ahí está el formato de solicitud. Lo que ustedes están viendo acá en vivo y en directo es literalmente el destinatario de una solicitud. Muy bien, entonces sabemos, sí, a ver, ¿tenemos una pregunta? Ah, Edgar, ¿nos comparte esos modelos al final? Please. Bien. Please es un vicio de dicción. ¿Qué vicio de dicción es? A ver, Edgar, para compartir los documentos, los modelos. Si responde esa pregunta, gramático, no. Vicio de dicción es un extranjerismo. ¿Cómo que eso no hay gramático? Es un extranjerismo. Muy bien. Entonces, creo que, a ver, Georgina, de mi corazón, ¿tienes alguna pregunta? O, en su defecto, ¿podrías un gran favor el micrófono para que no se vaya a filtrar el ruido? Bien, acá entonces tenemos que en la carta, ¿correcto? Tenemos tres líneas como mínimo, como mínimo. Pero si nosotros ya tenemos el nombre y el cargo, ya no es necesario, con el señor suficiente, tenemos las tres líneas. De mi especial consideración, ¿qué viene a ser de mi especial consideración? Viene a ser el saludo, ¿correcto? Ahora, ¿cuál es el problema con de mi especial consideración? ¿Quieren saberlo? Primero, nosotros tenemos el formato o que dice, a ver, formato actualizado, versión actualizada, o mejor dicho, versión moderna y la versión tradicional. O forma moderna, forma tradicional. La forma moderna indica que debemos consignar estimado señor o estimada señora, porque no existe el término señorita en documentos administrativos. ¿Ah? No vayan a, digamos, exaltarse, chicas. No existe, no se coloca, no debe colocarse el término señorita en documento administrativo. Es señora. Muy bien. Y en cuanto al saludo, de mi especial consideración, digamos que ha salido y es propio de nosotros. Cuando digo que es propio de nosotros es porque no calza en forma moderna y no calza en forma tradicional. ¿Quieren saber cuál es el saludo en forma tradicional? En forma tradicional, el saludo vendría a ser, a ver, lo voy colocando por acá. Está filtrando audio. Vamos a ver si me pueden ayudar. De nuestra consideración. 2 puntos. Esa es la forma tradicional. No de mi especial consideración, sino de nuestra consideración. A ver, ¿me ayudan por favor con el audio? Hay un audio que se está filtrando. Gracias. Muy bien, entonces continuamos, correcto. Tenemos de nuestra consideración, miren acá, voilà, perfecto, lo estamos consignando y colocando aquí. Esta es la forma que debería haberse empleado, ¿por qué? No porque lo estoy diciendo, sino porque, reitero, existe la forma moderna, estimado señor, o la forma tradicional que es de nuestra consideración, de mi consideración, de mi especial consideración. Digamos que es una, a ver, ¿cómo les podría decir de una manera sutil? No es que sea un invento, pero poco a poco nosotros lo hemos, o sea, se creó obviamente en un determinado momento y lo hemos acoplado y lo hemos adoptado como una forma de saludo. Pero si nosotros queremos ser respetuosos de la forma correcta, tiene que ser de nuestra consideración. Bien, acá dice, primer párrafo, reciba usted el cordial saludo.
¿Cómo que recibe usted cordial saludo? Si ya estoy saludando. He dicho de nuestra consideración, en su defecto, de mi especial consideración. Ahí está el saludo, ese es el saludo. Entonces tenemos que evitar esas frases de cliché que dicen, reciba usted un cordial saludo. Ya no va, si ya está saludando. Partido político. P y P, es decir, estamos hablando, P de partido, P de político, son sustantivos comunes. No tenemos por qué colocarlo con letra inicial mayúscula. Coma, el mismo. El mismo es incorrecto. Dice, recibe usted el cordial bueno, de ¿no? El cual tendría que ser, me honro en presidir. Acá dice, señor presidente, me dirijo a usted, pero si ya te estás dirigiendo al presidente, en el destinatario está el nombre y los apellidos de la persona a quienes nos dirigimos. Entonces, lo del señor presidente está de más. Aparte, déjenme decirles algo. Pastilla del conocimiento número 1. Los cargos, hoy en día se escriben con letra inicial minúscula, no con letra inicial mayúscula. Los cargos, cualquier cargo, cualquier cargo. Por ejemplo, acá no estamos iniciando texto, dice presidente, presidente tendría que escribirse con letra inicial minúscula. Gerente general, con letra inicial minúscula. Si eres mujer, entonces no puedes firmar como gerente general, es gerenta. Gerenta, generala, gerenta. Bueno, un tema muy importante y necesario. Muchas gracias, mi estimado Denis. Y gracias por esta acotación. Voy a decir a partir de qué año se incluye el término en femenino de gerenta, así como de médica, pero vamos con gerenta, con cargos. A partir del año 2003. 2003. Pero todo eso y mucho más se encuentra, ya saben, en el libro que les voy a comentar más adelante. Para transmitirle nuestra profunda preocupación por la situación política y económica que viene atravesando nuestra patria. Esta coma antes de la Y es innecesaria. ¿Por qué? Porque acá tenemos coma, acá debería estar la coma, es que a la desaceleración evidente de la economía peruana, a ver, es que a la desaceleración evidente de la economía peruana es un inciso. ¿Qué es un inciso? Cuando tú, a ver, entre comas agregas una información pero no estás explicando. Entonces, por eso es que la coma no va antes de la Y. Se suma un ambiente político de creciente crispación, cuidado con términos muy rebuscados, en medio de serias denuncias públicas y eventos trágicos que llevan a la población a vivir en un estado de incertidumbre. Reitera su profunda vocación democrática. Cuidado, no se coloca coma antes de las conjunciones Y ni O. ¿Por qué? Dirán ustedes. Lo que les estoy indicando no es una regla nueva ni nada. Nunca es decir, nunca, correcto, es una regla, siempre se ha establecido, no debe colocarse coma antes de las conjunciones Y, ni y la conjunción O. Y usted dirá, pero profesor, acá hay una Y. No, primero la Y está acá, esta es la primera. Segundo, esta es la segunda Y. Y tercero, esta coma corresponde a la coma inciso. Pero en este caso en particular no puedes colocar coma con la primera Y. ¿Por qué? Porque la Y es una conjunción, un elemento de enlace. Ahora, también hay otro detalle. Cuando tú pronuncias la Y, sin querer queriendo, estás realizando una pequeña pausa. ¿Eso qué significa? Que si colocas una coma antes de esa pequeña pausa, entonces estás realizando dos pausas pequeñas. Dos pausas pequeñas equivalen a una pausa prolongada, similar a la del punto y coma, similar a la del punto y seguido. Por eso es que no debemos de colocar coma antes de Y, antes de ni y antes de O. Seguimos con la lectura. Y en aras de propiciar una atmósfera favorable a revertir la situación en la que nos encontramos, me permito plantearle, mire, léanlo por favor conmigo,
¿Cómo vamos a escribir? ¿Se entiende acaso? ¿Me permito plantearle sostener ambos? No tiene sentido. No tiene sentido. Está mal redactado. Es decir, se entiende la idea, pero no es que se entienda la idea. La idea tiene que comprenderse leyendo el texto. Una reunión en la que abordaremos temas medulares como la reconstrucción y la lucha contra la corrupción. Si usted lo estima pertinente, sería un honor contar con la presencia. Contar con la presencia está de más. Está de más, no es necesario. El doctor tal, coma, en dicha reunión la misma que, otra vez con la misma. Miren acá, el mismo, la misma que, el mismo que, el cual podría realizarse en el transcurso de la próxima semana. Y termina de esta manera: a la espera de la atención que sirva a brindar a la presente y de su gentil respuesta queda de usted. Hay que reestructurarlo, es decir, las ideas no se han plasmado de forma correcta y también lo que estamos evidenciando es que hay fallas en cuanto al uso de los signos de puntuación. Ahora, ¿qué pasa con los signos de puntuación? Los signos de puntuación son muy importantes porque gracias a los signos de puntuación nosotros le podemos dar sentido a un texto, le damos coherencia a un texto y no solamente ello, nosotros podemos también pronunciar correctamente un texto. Como digo, todo es mucho más adelante. Acá ya lo están visualizando, ¿correcto? Son las correcciones que se han hecho. La fecha se escribe sin cero ni punto final. Ah, algo interesante. Miren ustedes, ¿qué día estamos? A ver, estamos 1, ¿verdad? Bien, vamos a suponer que escribo la fecha. Voy a colocar Lima, ciudad, porque se coloca ciudad, no se coloca distrito, distrito es para solicitud, Lima. A ver, ¿está bien así? Dos opciones. O la otra opción. La otra opción, ¿ah? Una tercera opción para ustedes. Bien, ¿quiénes piensan que es conforme la primera opción? ¿Quiénes piensan que es conforme la segunda opción? ¿Quiénes piensan? La segunda, correcto, Gabriela, va por la segunda. Ronald también va por la segunda. Muy bien. La tercera, dice Edgar. La tercera. La primera, dice Giselle. Gisela, disculpa, Gisela. Muy bien. Vamos a revelar. Y segunda, primera, tercera. Bien. Vamos a evitar tanto sufrimiento. Efectivamente, te acabas de ganar un punto para el examen final. Bueno, no hay examen final, pero de todas maneras es un punto de corazón. ¿Es la tercera opción? No, claro que sí. Es la tercera opción. ¿Por qué? Regla de oro. Número 1. Tenemos una mala costumbre. Siempre hemos escrito, ¿sí o no? 01, 02, 03, 04, 05. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos lo que se llama escritura de números cardinales y números ordinales. Cuando nosotros pronunciamos los números cardinales, decimos 1, 2, 3, no decimos 01, ni 02, ni 03. Decimos 1. Entonces, va 1, ¿correcto? Y si bien es cierto, antes se utilizaba el famoso del, hoy en día, y cuando digo hoy en día ya tiene data, ya tiene varios años, ya no se emplea del, se emplea el famoso de. De es una preposición, elemento de enlace. Ustedes estarán preguntando por qué, ¿verdad? Acá les voy a dar la respuesta. Del viene a ser la suma de la preposición de más el artículo el. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Los artículos acompañan a los sustantivos. Pregunto, ¿2020 acaso es un sustantivo? La respuesta es no,
no es un sustantivo, estamos hablando de un año en particular, no es un sustantivo. Ahora, por eso es que se anula de y nos quedamos únicamente con la preposición, con el elemento de enlace que es de, porque tenemos que enlazar el mes con el año. A lo que voy es que no basta con decirles ya no se emplea de él. Hay que ser preguntones por naturaleza. Entonces, de esa manera vas a recordar, y no solamente vas a recordar, sino lo vas a replicar. Y ahí también nuestra función, replicar lo que hemos aprendido. Entonces va quedando más claro lo relacionado con la fecha, ¿sí? Miren, el hecho de indicar que no se coloca punto, nos ha dado la opción de comentar lo relacionado a la fecha. Dicho sea de paso, en el documento anterior no figuraba la fecha. Muy bien. Si tienen alguna consulta al respecto, me comentan, por favor. Ahora, ya indicamos que partido político no forma parte del nombre propio, debe escribirse con letras minúsculas. El vocativo, señor presidente, si necesario, ya se indicó. Ya vimos lo de la coma, después de la Y, era un inciso. Tenemos también, apostar por la sintaxis sencilla. En lugar de, ¿qué es la sintaxis? Primero, vamos con calma. La sintaxis viene a ser la función que desempeña cada palabra dentro de una oración. Es decir, si yo tengo una oración, hay una función que desempeña la función de artículo, la función de sustantivo, la función de verbo, la función de adverbio, la función de adjetivo. A eso nos referimos con sintaxis. Entonces, en lugar de me permito plantearle, sostener ambos una reunión en la que abordaremos, se recomienda de frente. Le planteo reunirnos para puntos suspensivos. Es decir, tenemos que hacer uso de los términos de manera apropiada y leer 1, 2 y 3 veces el texto hasta que quede claro. Regla de oro, dice, me permito en una y es le planteo en otra. Porque nosotros, si escribimos en tercera persona, debemos mantenernos en tercera persona. Acá, ¿se acuerdan de esta otra frase? Es una frase de cliché. Sería un honor contar con la presencia del doctor Luis Bedoya Reyes en dicha reunión. Ya. Hay que reestructurarla. Sería un honor que el doctor de frente, Luis tal, ¿no? Bedoya Reyes, participe en la reunión que podría. De frente, de frente. Muy bien, vamos con lo que estamos analizando. Miren este caso. Voy a ponerlo así más grandecito para tenerlos acá y tener el chat en el otro lado. Insólito, dice. Abogado pierde caso por fallas ortográficas en su apelación. Podría ser insólito. Ingeniero pierde contrato por fallas ortográficas en su hoja de vida. ¿Puede pasar? Puede pasar. Y suele pasar, suele pasar. Según un medio uruguayo, en la apelación que el abogado presentó se encuentran fallas como, miren acá expresa con S, no seamos malos, desarrollo. Ustedes dirán, pero profesora, podría ser desarrollo. Sí, pero si está acá es que se omitió la tilde. Acá habría sido desarrolló. Sabemos que la H es muda, pero no hay que ser tan malos, ¿verdad? Hubiera, con H, estuviera, ay, Dios quiso, avaló, estructura con X. Dijimos, más haya, más lleva tilde, ay, Dios mío, además de gran cantidad de errores de tipeo. Entonces, no esperemos que nos rebote el archivo, es decir, que nos indiquen, vuélvelo a escribir, revísalo otra vez, para eso nosotros, reitero, corregimos. Tú eres el primer corrector, eres el segundo y eres el tercero. Al final, recién tú le das clic a revisión ortográfica. Lo más seguro es que des omitir, 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 omitir. Otra pastilla de conocimiento número 2. Si haces uso de un término técnico,
y tú sabes que tu receptor no va a comprender el término técnico, entonces la regla indica que expliques entre comas en qué consiste ese término técnico, siempre y cuando tu receptor no lo vaya a entender o pueda generar algún tipo de duda. Ahora, entre carreras, cada carrera efectivamente estuviera porque está mal. Estuviera porque estuvo, mi estimada Gabriela. Entonces, ahí lo que tenemos también son conjugaciones verbales. Mi estimada Gabriela, quiero saber si pude absolver tu duda. Perfecto. Excelente. Igual que Gabriela, hagan sus preguntas, hagan sus preguntas. Ahora, como suele decir, no, gracias a ti, gracias a tu pregunta, para efectos de poder absolver dudas que en este momento ustedes puedan tener. A ver, ¿y en qué estábamos? Hubiera, quiso, más, gran cantidad de errores de tipeo, tenemos en medio uruguayo, acá también, por ejemplo, ¿se acuerdan del WhatsApp de la botica? Dios mío, una gran cantidad de fallas ortográficas. Cuando hablo del corrector ortográfico, generalmente le doy omitir, 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 de repente por ahí cambio, pero ¿qué es lo que voy a cambiar? Lo más probable es que haya dejado un espacio de más, entonces cambio en cuanto al espacio de más. Lo que estaba hablando, que cada carrera tiene sus respectivas, a ver, sus respectivos términos técnicos. Muy bien. Cuando hablamos de los términos técnicos, entre ingenieros se entienden, hay términos técnicos. Entre abogados se entienden, hay términos técnicos. Entre comunicadores se entienden, hay términos técnicos. Perfecto. Pero el hecho de que, por ejemplo, entre ingenieros, entre abogados, entre, por ejemplo, distintas profesiones, se entiendan distintos términos técnicos, la regla dice que de preferencia, si estás redactando un informe u otro documento, indiques en qué consiste ese término técnico. Una sola vez, con una sola vez, en el momento en que tú por primera vez lo estás mencionando, sería ideal que lo expliques. Ya no lo vuelves a explicar. Ya no. Ahora, ¿quieren que les dé la pastilla de conocimiento número 3? Perfecto. Pastilla de conocimiento número 3 con cariño para ustedes. ¿Saben cómo se le llaman a los términos técnicos propios de una profesión u oficio? A ver, Edgar, a ver. Karina, ¿ten? ¿Ten? Tecnicismo. Bien, tecnicismo. No es tecnicismo, lo voy a escribir incluso en el chat, a ver. Jerga. Jerga, busquen ustedes en su diccionario. Jerga, y se indica que o hace referencia a los términos técnicos propios de una profesión u oficio. Y ustedes se preguntarán, profesora, entonces, ¿qué son esas palabras soeces, vulgares, que atentan contra la ortología, el arte de hablar bien? ¿Saben cómo se le llama? No se le llama jerga. Bueno, hasta hace unos momentos pensábamos quizás que se llamaba jerga, pero se llama, no, jerigonza. Acá está, con cariño para ustedes. Jerigonza, que deriva de la jerga. Es cuando tú bajas tu nivel, tu registro lingüístico, bajas a un registro estándar, o cuando hablamos de variedad de lenguaje vulgar, ¿correcto? Se le llama jerigonza, pero no jerga. O sea, a partir de ahora, no puedo decir, por ejemplo, si escucho un término inapropiado, no puedo decir que es una jerga. No es una jerga, es una jerigonza. Esa es la realidad. Bien, esa ha sido la pastilla de conocimiento número 3. Vamos aprendiendo, siempre aprendemos algo nuevo. Un texto, ¿qué es lo que debe de tener?
Perfecto, de nada, Karina. Un texto debe de tener unidad comunicativa, verbal y completa. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos ideas, ¿verdad? Esas ideas debemos de plasmarlas de forma coherente, es decir, que tengan coherencia, signos de puntuación, cohesión, donde nosotros utilicemos los conectores lógicos también denominados marcadores textuales, de la forma apropiada. De esa manera podemos trabajar textos. Y el texto se va a entender, así de simple. Puede ser obviamente oral o escrito, literario, no extenso o breve. Es relativo. Cuando hablamos de la relación interna y jerarquía de ideas, efectivamente, y ustedes lo saben, que todas las ideas están interrelacionadas. Pero cada idea, cuando tú escribes un párrafo, quizás no te des cuenta, pero cada párrafo gira en torno a una idea principal, a la idea más importante. Y lo demás son ideas complementarias o ideas secundarias que derivan de las ideas principales. Ahora, el problema se da si tú no sabes cuál es tu idea principal, cuál va a ser tu idea más importante, entonces no vas a poder redactar un texto de forma apropiada. Encuentra tu idea principal, encuentra tu idea más importante y a partir de esa idea empieza a redactar tu párrafo. Incluso hay, si no me equivoco, hay una pauta que te enseña a cómo trabajar un párrafo desde la A a la Z. Es muy interesante porque terminas produciendo tu propio párrafo, es decir, no hay un copy-pega, porque acá no hablamos nunca de copy-pega, tu propio párrafo. A veces nos tenemos que realizar esta pregunta, y creo que ustedes lo han realizado en algún momento y lo planteo en este momento también. A ver, vamos para acá. Perfecto. ¿Lograste comprender el texto? Si la respuesta es sí, perfecto, muy bien, un check en cuanto a comprensión lectora y un check también en cuanto al emisor, a la persona que redactó el texto porque lo hizo bien, es decir, utilizó los signos de puntuación, los conectores lógicos y las tildes de forma apropiada. ¿Te gustaría redactar bien? ¿Por qué? Creo que la respuesta la sabemos todos y es sencilla. Queremos que la otra persona nos entienda y sobre todo en este contexto donde a veces trabajamos 24/7, nos debe de entender lo más rápido posible. ¿Qué necesitas saber para redactar bien? Ay, 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 ¿qué necesitamos saber? Primero, lo que necesitamos, primero es reconocer. Reconocer que estamos, por ejemplo, fallando no en el formato, en la ortografía, de repente en ambos, de repente únicamente en la ortografía y reforzar a través de ejercicios. Y obviamente comenzar a, digamos, ver lo nuevo o reforzar nuestros conocimientos respecto a, número 1, acentuación, número 2, signos de puntuación, número 3, conectores lógicos, número 4, uso de mayúsculas y minúsculas, número 5, referentes textuales, entre otros. ¿Y qué entendemos por requisitos de la escritura formal? Cuando hablamos de la escritura formal nos referimos a hablar con propiedad. Hablar con propiedad se llama registro estándar formal. Hablamos con propiedad y obviamente si es necesario utilizamos términos técnicos porque corresponden a nuestra determinada profesión. Y aquí está, lo que les estaba comentando. A veces nosotros pecamos y tenemos el formato y empezamos a tipear, pero hemos pasado por alto la planificación, la situación comunicativa y la intención comunicativa. ¿Cuál es nuestra intención? ¿Cuál será? Nuestra intención será informar, nuestra intención será persuadir. ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que pretendemos? Obviamente, si nosotros conocemos la intención comunicativa,
Entonces, hacemos uso de lo que les había comentado. Registro estándar formal, hablar con propiedad. Y obviamente de la ortografía. Luego de tomar en cuenta el registro estándar formal y la ortografía, recién vemos el esquema que vamos a utilizar. ¿Será un informe técnico? ¿Será un informe ordinario? ¿Un informe extraordinario? ¿Será una solicitud? Entonces, en función a la intención es el documento. Por ejemplo, si mi intención es dar cuenta de las actividades que he realizado, ¿cuál será el documento? El documento a elegir será un informe. Si mi intención es solicitar algo, voy a colocarlo entre comillas dobles, entonces el documento que voy a elegir es la solicitud que tiene sus parámetros. Si mi intención es reclamar, hago una carta de reclamo. Ojo, estoy hablando de la carta de presentación de producto o servicio, que es la carta de presentación de empresa. Y les comento algo. Si ustedes son emprendedores, es necesario que ustedes tengan el formato de una carta de presentación de empresa. A veces, ¿por qué no nos llaman? Porque quizás la carta de presentación no esté bien elaborada. En cuanto al formato, Acá hay una frase que me encanta, que si el hombre es escritor de su destino, más le vale tener buena ortografía. Si queremos que nos vaya bien en la vida, entonces si queremos escalar a nivel profesional, debemos apuntar por reforzar nuestros conocimientos en ortografía, actualizarnos de manera constante a través de cursos, seminarios, entre otros, clases magistrales. Y he aquí las reglas generales de acentuación. A ver, voy a bajar un poquito para que se pueda visualizar. Vamos a recordar, porque recordar es volver a vivir, ¿verdad? Cuando hablamos de las reglas generales de acentuación, ¿saben cómo se le llama hoy en día? Se le llama el famoso método SEGA. ¿Por qué SEGA? A de aguda, G de grave, E de esdrújula y S de esdrújula. Acá fácilmente podemos visualizar 4 reglas, ¿verdad? Relacionadas con reglas básicas de acentuación. Bien, ¿qué les parece si les digo que no existen 4 reglas, sino que existen solamente 2? ¿Me creerían? ¿Qué piensan? ¿Me creerían? A ver, ¿qué dicen? No existen 4, existen 2. ¿Sí o no, nada más? Coloquen sí o no. ¿De acuerdo? Sí. Perfecto, muy bien. Efectivamente, mi estimada Gabriela, María, Karina, 3PAXVE, agudas y graves. ¿Saben cómo se les llama las agudas? También son conocidas como oxítonas. Oxi viene de último y tono hace referencia al énfasis. Eso lo digo por si acaso en algún momento compras un libro o bajas un libro de internet y dice oxítona, paroxítona. Dios mío, ¿qué es? Ah, exacto, las paroxítonas son las graves. Muy bien, y las oxítonas son las agudas. Efectivamente, solo existen 2 reglas, nada más. Una regla que indica que debemos, a ver, primero, las agudas. ¿Dónde llevan la mayor fuerza de voz? En la última sílaba. Perfecto. Ahora, ¿en qué casos voy a tildar una palabra aguda? Cuando la palabra aguda termine en N, S o en su defecto en una vocal. Como pueden ver acá, cayó, terminó en vocal. Salón, terminó en N. Anís, terminó en S. Entonces acá tenemos palabras agudas con tilde o acento ortográfico. Y acá tenemos palabras agudas sin tilde, ¿correcto? Que vendría a ser un acento prosódico. Y ahora las palabras graves o paroxítonas. Son aquellas que llevan la mayor fuerza de voz, ¿dónde? No en la última, en la penúltima sílaba. Contabilizamos de derecha a izquierda, última, penúltima sílaba.
Perfecto. Hasta ahí todas son graves, ¿ah? Hasta ahí todas son graves. Pero ¿en qué casos voy a tildar una palabra grave o paroxítona cuando esta palabra termine en cualquier consonante? Escúchenlo bien, cualquier consonante que no sea N ni S, menos una vocal. Acá está, azúcar. Esta es la penúltima sílaba. A veces nosotros decimos, a ver, ¿cuál es la mayor fuerza de voz? ¡Su! ¡No! Tenemos que decir penúltima sílaba. ¿Dónde está acá la mayor fuerza de voz? ¿En ar? No, en la penúltima sílaba. Acá, ¿dónde está la mayor fuerza de voz? ¿En po? No, en la penúltima sílaba. Termina en R, L, Z, por ende, es cualquier consonante, es decir, no es N ni S, se tilda. ¿Y qué pasa con las esdrújulas? Algo sencillo. Lo único que tienes que hacer es corroborar, es verificar que la mayor fuerza de voz vaya a recaer en la última, no. En la penúltima tampoco. En la antepenúltima sílaba. Y una vez que corrobores que la mayor fuerza de voz ha recaído en, o recayó, para ser más precisa, en la antepenúltima sílaba, automáticamente tildas, porque no existe regla al respecto. Por eso se dice que todas las esdrújulas siempre se tildan. Además, hay otro porqué, hay otra razón de ser. Las palabras esdrújulas son pocas en nuestro castellano. Y si las palabras esdrújulas son pocas en nuestro castellano, las palabras sobre esdrújulas son escasas en nuestro castellano. Por eso también todas las sobresdrújulas siempre se van a tildar. Y no solamente siempre se van a tildar, tenemos que verificar que la mayor fuerza de voz vaya a recaer antes de la antepenúltima sílaba. Así de simple, tildamos. Entonces, de repente nos preguntan, ¿y por qué las palabras esdrújulas siempre se tildan? Porque son pocas en nuestro castellano. Respuesta. ¿Y por qué las sobresdrújulas siempre se tildan? Porque son escasas en nuestro castellano. Es más, si se forma un buen grupo y podemos crear un curso, les voy a enseñar cuál es la fórmula de la palabra sobresdrújula. Así es como ustedes lo saben, así como trabajan con fórmulas. Así es. Hay una fórmula para trabajar las sobresdrújulas y con eso no hay vuelta atrás. No van a tener mayores inconvenientes respecto al menos a las reglas generales de acentuación. Y acá tenemos, miren, tildación diacrítica. Voy a subir un poquito más. Tildación diacrítica. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué es tildación diacrítica? A ver, la tildación diacrítica aplica únicamente, como ustedes pueden visualizar, a monosílabos. Monosílabos que tienen la misma escritura, pero están cumpliendo, como ustedes pueden visualizar, distintas funciones gramaticales. Es decir, una que cumple la función de pronombre, otra que cumple la función de sustantivo. Hay que marcar la diferencia. ¿Cómo marcamos la diferencia? La marcamos a través de la tilde. Son 8 nada más. Tenemos te, tenemos tú, él, se, más, mi, si y de. Son 8. Lo suelo llamar el grupo de los 8. Esto solamente es para tenerlo en cuenta, nada más, para tenerlo en cuenta. Les comento, correcto, que dentro de poco se va a llevar a cabo un curso de redacción, efectivamente de redacción, estamos hablando acá de un seminario, un curso de redacción de documentos en la gestión pública, de redacción documentaria, ¿correcto? En la gestión pública, un curso que va a abordar, es decir, tiene 2 pilares. El primer pilar es la ortografía. Vamos a abordar tildación crítica de una manera netamente aplicativa. Y no vas a, digamos, no vas a volver a tildar ningún monosílabo distinto al que esté acá. Distinto. Ya no. O sea, ya no tildes fe, porque no está en el grupo de los 8. No puedes tildar lío, no está en el grupo de los 8. No puedes tildar fui, no está en el grupo de los 8.
pero vamos a abordar un poquito más al respecto. Obviamente en este curso, un curso cerrado, un curso que se va a dar dentro de poco y espero contar con la presencia de cada uno de ustedes porque hay más información para proporcionar, más información para proporcionar. Por ejemplo, en cuanto a signos de puntuación, ¿qué dice acá? Lo voy a leer. Vamos a comer, niños. Vamos a comer, niños. ¿Ven la diferencia? Como una coma, una simple coma puede cambiar el sentido de un determinado mensaje. Y ustedes lo saben. Saben que los signos de puntuación son de vital importancia. Por ejemplo, dice acá, no es lo mismo decir, él llamó, que, ¿él llamó? ¿O qué? ¡Él llamó! No, no es lo mismo, difiere. Entonces, una vez más, los signos de puntuación son, acá están, signos gráficos, cuya finalidad consiste en marcar pausas necesarias, pero que le otorguen sentido y significado a un determinado escrito. A ver, ¿quién de ustedes me dice cuál es la diferencia entre la pausa de una coma y la pausa de un punto y coma? Si no saben, también me pueden decir, no sé. Somos 48 participantes. Ah, muy bien, Fabiola, el punto y coma es una pausa más prolongada, correcto. María Garao, no sé, no te preocupes, ahora acá estamos para aprender. Bien, ahora, Fabiola, te pregunto, ¿cómo distingues esa pausa breve de la pausa prolongada? Es decir, tengo un escrito y en el escrito te encuentras frente a una coma o te encuentras frente a un punto y coma. ¿Cómo tú realizas esa pausa? No, no lo sé. Perfecto. Entonces, estamos reconociendo algo, Fabiola, que estamos repitiendo lo que nos han enseñado. Es decir, lo que nos han enseñado siempre es que la coma es una pausa breve y que el punto y coma, al igual que el punto y seguido, es una pausa, son pausas prolongadas. Creo que hasta ahí no hay mayores inconvenientes, pero el inconveniente se da cuando estamos redactando un texto o nos dan un texto y nos encontramos frente a una coma. ¿Qué pausa realizo? Sencillo. Y les voy a dar acá el consejo del año. Tic número 4. Tic del conocimiento. Número 4. Y estoy cometiendo un vicio de edición porque tic es consejo. Bien. A ver. La pausa de la coma equivale a aproximadamente 3 segundos. La pausa del punto y coma, así como la del punto y seguido, equivale a inhalar y exhalar aire, es decir, a tu respiración. ¿Cuánto te demoras en inhalar y en exhalar? Esa es la pausa del punto y coma y esa es la pausa del punto y seguido. ¿Por qué? Porque tú necesitas tener aire en tus pulmones para continuar con la lectura. Si tú no respetas esa pausa prolongada que corresponde a la respiración del punto y coma y la del punto seguido, ¿qué va a pasar? Que estamos todos condenados a colocar comas de manera innecesaria. Obviamente porque nos va a faltar aire. Bien. Espero que les... Gracias, Fabiola. Y espero que lo apliques, ¿ah? Que lo apliques. Ah, pastilla de conocimiento número 5. Hay una conexión con ustedes. ¿Sí? Siento una conexión. ¿Cuál es la pastilla de conocimiento número 5? Que si aplicas correctamente el punto y coma,
y aplicas correctamente el punto y seguido, te has dado cuenta que es una pausa prolongada, ambas tienen la misma duración. Significa que en relación a conectores lógicos, tú decides si aplicas punto y coma o tú decides si aplicas punto y seguido. La única diferencia es que si aplicas punto y seguido, escribes con letra inicial mayúscula, nada más. Y acá está una clasificación interesante, siempre en el puesto número 1 está la coma. Y es que sí, es verdad, la coma tiene varias reglas interesantes, pero antes de que se estresen, porque lo más probable, generalmente, no, signo de puntuación, uno se estresa. La idea es verlo de manera jocosa, pero también indicarles que los signos de puntuación tienen un carácter subjetivo. ¿Qué quiere decir? Lo que justo le estaba comentando Fabiola, que cuando ya domines la pausa prolongada del punto y seguido y la pausa prolongada del punto y coma, entonces tú vas a tener el criterio para saber qué signo vas a utilizar. O por ejemplo, la coma. A ver, quiero realizar una explicación entre comas, pero de repente ya utilicé muchas comas, así que quiero realizar la explicación ya no entre comas, no, la segunda opción que me dan son los guiones. Ya empleé guiones en mi texto. Entonces, ¿qué opción tengo? Paréntesis. Entonces, hay opciones, se puede jugar, no todo es coma, 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 coma. También hay opciones para jugar en el buen sentido del término. Por eso se indica que tiene un carácter subjetivo. Ahora, acá tenemos, obviamente vamos a ver en el curso cerrado todas las reglas relacionadas con la coma, de manera aplicativa, por supuesto, punto y coma, punto y seguido, punto y aparte, punto final, punto y coma, los dos puntos interesantes, los puntos suspensivos, los de entonación, la dida isocrema, en términos generales, las comillas dobles. ¿Saben cómo se llaman estas comillas dobles? Pastilla de conocimiento número 6. Se llaman comillas dobles inglesas. Y tenemos también las latinas, luego las vamos a ver, el famoso guión y la famosa raya. Es la clasificación más, digamos, es una clasificación sencilla, básica, y que abarca la gran mayoría de los signos de puntuación. Bien, hasta acá. ¿Tienen alguna consulta respecto a los signos de puntuación? Estamos, como ustedes están viendo, es un seminario en el cual estamos viendo los temas que se van a abordar, sobre todo cuando nosotros vayamos a tener este curso cerrado, pero de repente alguno de ustedes, estimados participantes, tiene alguna consulta que realizar respecto a los signos de puntuación en este momento. ¿Ninguno? ¿Cuándo se utiliza la raya? Sería el guión. Se llama coma hiperbática. Tenemos nosotros, por ejemplo, voy a retroceder. Es más, lo que voy a hacer es... pensé que podía. Sí se puede, correcto. Miren acá. Voy a eliminar. Ustedes recuerdan la famosa coma explicativa, ¿verdad? Bien. ¿Saben cómo se le llama? Se llama coma parentética. A partir del 2009 comenzó a tener vigencia la famosa coma parentética. La coma parentética significa lo siguiente. Primero, que puedo encerrar entre comas. ¿Dónde es la coma? Entre comas, que puedo encerrar entre guiones, o que puedo encerrar entre, como dice su nombre, paréntesis. Ahora, ¿qué es lo que encierro entre comas, entre guiones o entre paréntesis? Una explicación o un inciso. Un inciso es información. ¿Cómo plantearía para una investigación la redacción en gestión pública? ¿Cómo plantearía
para una investigación la redacción en gestión pública? ¿Pero a qué te refieres? ¿Cómo plantear? A ver. Si hablamos de una investigación, ¿hablas de una investigación de tesis? ¿A eso te refieres? Ah, perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando hablamos de redacción en gestión pública, se habla, a ver, no es que estemos, si bien es cierto, está orientado al sector del Estado, al sector público, pero la base es la misma en cuanto al sector privado, en cuanto a lo que es ortografía. Por ahí que difieren uno que otros documentos, nada más. Ahora, ¿de qué manera podemos plantear, de qué manera? Fácil. Por ejemplo, si yo tengo un proyecto de tesis, tengo que revisar hoja por hoja. Es decir, por ejemplo, tengo una explicación. Ya, voy a colocar un ejemplo sencillito, ¿correcto? Mario Vargas Llosa. Entonces, entre comas voy a colocar escritor peruano, porque estoy explicando quién es. Escritor peruano, coma, nació en, está mal escrito, nació en Arequipa. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, pero mi texto quizás ya tiene varias comas. Entonces, digo, no quiero utilizar más comas porque se ve estéticamente mal o de repente no me van a comprender. Entonces coloco la explicación. Segunda opción, los guiones. Mario Vargas Llosa, escritor peruano, nació en Arequipa, punto. ¿Ven la diferencia? Acá hay que ser muy cuidadoso porque es guión. Me equivoqué acá. Ya está. Y la opción número 3 sería Mario Vargas Llosa, paréntesis, por eso se llama parentética. Bien, acá tenemos un ejemplo de coma parentética, donde estamos haciendo uso de la coma, de la famosa explicación, es decir, la famosa coma explicativa. Coma explicativa. No, el vocativo es diferente. El vocativo es cuando tú llamas o invocas a una persona o cosa personificada. ¿Ha quedado un poquito más claro lo relacionado a la coma parentética? Por ejemplo, si yo tengo una explicación o un inciso, una información que agregar, obviamente mi primera opción tiene que ser las comas, pero si ya en mi texto visualizo que he utilizado muchas comas, entonces, como sé que tengo opciones, puedo encerrar la explicación o encerrar la información entre guiones. O, en su defecto, si tú deseas, encierras la información entre paréntesis. Fabiola dice, ¿eso es como vocativo? No, el vocativo es diferente. La coma en vocativo es cuando tú quieres llamar o invocar a una persona o cosa personificada. Por ejemplo, vamos a suponer que quiero llamar al ingeniero Sergio. A ver, ingeniero, a ver, o simplemente cuando dicen ingeniero, coma, ¿dónde, con tildes, una pregunta indirecta, está el plano? Un ejemplo, ¿correcto? A ver, entonces, acá sí estamos empleando un vocativo, porque estamos llamando al ingeniero y la coma se coloca después del vocativo. Ingeniero, ¿dónde está el plano? Ahora, acá si queremos podemos también colocarle su signo de interrogación, no hay ningún problema. Me fui.
Ya está. Esta es la coma en vocativo. Ah, y me comí la D. Ahí está. Ahora la O. Ya está. Esto es coma en vocativo. ¿Cuántos tipos de coma hay? Tenemos la famosa coma explicativa, tenemos la famosa coma inciso, pero todo eso está dentro de lo que es la coma parentética. Tenemos la coma enumerativa, tenemos también la coma en vocativo, tenemos la coma con conectores lógicos. Ah, ahí les voy a enseñar en qué momento colocar una coma con un conector lógico y en qué momento colocar punto y coma, punto y seguido con un conector lógico. ¿Ah? Bien, tenemos también, ¿qué otro tipo de coma tenemos? Más que todo, no lo que les había colocado, no colocar comas antes de Jenny, y por ahí algunas excepciones nada más. No es mucho, ¿ah? No es mucho. Es simplemente cómo lo aplicamos. ¿En qué momento aplicaría la coma parentética? Tengo que decirles que la coma parentética que abarca la coma explicativa o cuando agregamos información la aplicamos en todos los días, en todos los informes, en todos los documentos. Siempre estamos explicando. Siempre tienes que preguntarte, ¿estoy explicando lo que antecede? Si la respuesta es sí, es que estás utilizando la coma explicativa. Y por defecto estamos empleando la coma parentética. ¿Alguna otra consulta? Edgar de mi corazón, tú que realizas varias consultas, 3PAXVE. Ah, para una investigación, mi estimado o estimada, en una investigación quería terminar justamente de responder a tu pregunta. Es importante llevar el curso. ¿Por qué? Porque recordemos algo, las tesis también son rechazadas por faltas de ortografía. Entonces nosotros no queremos que el día de mañana en una investigación, y se habla de una investigación de tesis, nuestra tesis sea rechazada. Por eso es que nos indican cuando estamos realizando una maestría que al final vamos a tener un asesor, pero hay que recordar que a ese asesor hay que pagarle. Ahora, a veces nos recomiendan incluso que trabajemos con un corrector de estilo. Ahora, el corrector de estilo te cobra por hoja. Y si es una tesis, no te cobra barato, ¿eh? Cobra caro. Entonces, ¿podemos nosotros minimizar los errores ortográficos? La respuesta es sí, en lugar de ir con un corrector. Y hay que tener mucho cuidado cuando vayamos con un corrector ortográfico. ¿Por qué? Si sobre todo es una tesis. Porque de repente puede, eliminar elementos que son importantes para nosotros. Tenemos acá, Edgar, todo bien hasta ahora, me dice. Bien, mi estimado Edgar, siento que los conozco. Es decir, en el buen sentido, esa conexión. No sé, quizás sea quien habla nada más, pero siento esa conexión. A ver acá, conectores lógicos. Ya somos 51, la conexión está llegando, Dios mío. Conectores lógicos, también denominados marcadores textuales. Dice acá, observa, así que vamos a observar. Dice ahí, mi nombre es Antonio Rodríguez, punto y seguido. Soy policía y mi trabajo consiste en proteger a la ciudadanía a fin de, cuando ustedes tengan esa frase de a fin de, siempre va una coma. Pero déjenme decirles que no es un conector lógico, pero por defecto se suele colocar siempre acá una comita. Conservar el orden. Veo que es importante el tema, entonces me gustaría investigar y proponer cómo se debe presentar el problema. Ah, entonces mi estimado o estimada, ¿correcto? Efectivamente tienes que presentar, tienes que proponer el problema de una forma correcta, es decir, respetando las variables, entre otros elementos. Yo te podría, digamos, asesorar en algún momento determinado respecto a cómo plantear tu tema en una tesis. No hay ningún problema de mi parte, o en su defecto también te podría sugerir algún libro para que lo descargues de internet. No hay ningún problema, en ese sentido tienes mi correo y con mucho gusto. A ver,
a ver, punto y seguido, también si es un conector lógico de adición. Acá en lugar de punto y seguido podríamos haber colocado, con mucho gusto. En lugar de colocar punto y seguido, podríamos haber colocado punto y coma, no hay ningún problema, pero acá se decidió por punto y seguido, letra inicial mayúscula. Adición, voy a agregar, también tengo una especialidad, 2 puntos, vamos a explicar cuál es la especialidad. Soy policía de turismo, coma, es decir, que es un conector de equivalencia. Brindo seguridad a todos los extranjeros que visitan nuestro país. Perfecto, ¿correcto? Las palabras que sirven para unir las ideas de un texto se llaman conectores lógicos. Bien, no todos son conectores lógicos, porque recuerden que una preposición es un elemento de enlace, una conjunción como la y es un elemento de enlace, pero aparte de los elementos de enlace tenemos los conectores lógicos de adición, de contraste, de causa, de consecuencia, es decir, de adición. Tenemos, es decir, cuando vamos a agregar información, también, además, tenemos los conectores de, a ver, incluso de contraste, el famoso pero, sin embargo, no obstante, por el contrario, de orden, que ustedes emplean mucho, muchos ingenieros emplean los conectores de orden y secuencia. Por ejemplo, en primer lugar, después, luego, finalmente, coma. Son conectores, están jugando con conectores de orden y conectores de secuencia. Pregunta, después de los 2 puntos se escribe en mayúsculas. Muy buena pregunta, mi estimada Fabiola, y la respuesta es la siguiente. Después de los 2 puntos se debe de escribir con letra inicial minúscula, salvo que estemos escribiendo un nombre propio o un sustantivo propio. Así que, digamos, ahí está, digamos, la respuesta a la pregunta, mi estimada Fabiola, y espero que te pueda servir. Reitero, después de los 2 puntos, utilizamos letra inicial minúscula, a excepción de los sustantivos propios. Muy bien. Entonces, con conectores, miren, acá tenemos algunos conectores, correcto, que podría... Alguien se olvidó apagar su cámara. Causa, efecto, señala el motivo, la razón de algo y su efecto. Por tanto, por lo tanto. A ver, acá lo que tenemos, por lo tanto, por consiguiente, por tanto, son conectores de consecuencia. Anuncia lo que sigue. Por otra parte, en cambio contrario, sin embargo. Bien, yo les voy a decir lo siguiente. Lo de causa son los que señalan, es decir, después del conector viene literalmente la causa, la razón de ser. El famoso porque, el famoso pues, el ya que. Consecuencia, de nada, mi estimada Fabiola. Después del conector está, digamos, el efecto. Por lo tanto, por tanto, en consecuencia, en síntesis, contraste u oposición. Correcto, relaciones de oposición o comparaciones, pero sin embargo, no obstante. Adversativos son los de contraste, adición, cuando agregamos ideas, también, asimismo, además, orden. El orden y secuencia casi van de la mano. Orden es primero, segundo, o en primer lugar, en segundo lugar, fin. Y tenemos secuencia finalmente. Ustedes creo que utilizan más los conectores de orden y los de secuencia, no consecuencia. Todo eso y mucho más adelante. Porque en el curso vamos a trabajar de una manera bastante aplicativa. Es más, les voy a proporcionar una relación, versión actualizada, de conectores lógicos con su respectiva función, no solamente con su respectiva función, sino con ejemplos. Digo versión actualizada porque hay conectores que ya están desfasados. Ahora, ya somos 50, muy bien. Las mayúsculas son de suma importancia. Por eso, chicos, aprovechen la oportunidad de inscribirse a través del grupo INSUR a un curso cerrado
sobre redacción de documentos oficiales en la gestión pública o en su defecto, podemos llamarlo redacción de documentos administrativos. Viene a ser lo mismo, solamente que cambia el nombre. Las mayúsculas. ¿A qué nos referimos con las mayúsculas? Ay, ay, ay. Acá tenemos algunas preguntas. ¿Cuándo nos podemos inscribir? No te preocupes, Fabiola, que al finalizar, nos van a indicar la forma, la manera, y no se olviden de ingresar también a la página del Grupo INSUR, y a través de la página del Grupo INSUR se van a estar publicando de manera oportuna las fechas, las formas de inscripción, entre otros. No te preocupes por eso, Fabiola. ¿Qué día es hoy? 2 puntos. Mira, ¿jueves o jueves? Creo que ya saben la respuesta. Es con letra inicial minúscula. Jueves, ¿verdad? Perfecto. ¿Estamos en otoño o en otoño? Es decir, minúscula o mayúscula. Obviamente es minúscula porque es un sustantivo común. El presidente brinda un discurso o lo hace el presidente con P minúscula. Obviamente hemos dicho que todos los cargos, todos se escriben con letra inicial minúscula. Ay, ay, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Debe colocarse la tilde cuando todo se escribe con mayúscula? La respuesta es sí. Si le corresponde la tilde, así es, se le coloca la mayúscula. Y aquí justamente hay unas cuestiones formales que debemos de tener en cuenta. Por ejemplo, si América se escribe, bueno, es una palabra esdrújula, lleva tilde, y lo colocas todo con mayúscula, también debe conservar la tilde. Y acá también, mayúscula, minúscula con tilde, todo con mayúscula con tilde. Luego de esto, obviamente, entramos a la parte de los documentos. Es decir, hoy acá lo que vamos a ver simplemente es la definición, pero déjenme comentarles que tenemos nosotros también la estructura y los formatos que se van a presentar. Miren acá, este es el formato de carta comercial, un formato creado especialmente para ustedes. ¿Por qué? Porque acá el destinatario se está indicando el mínimo de líneas, 3 líneas, en el párrafo de apertura. ¿Qué requisitos debe de tener? Por ejemplo, si es una carta de presentación de empresa, la presentación de la empresa, así como del producto, el rubro, el producto y o servicio. El párrafo central, las cualidades o las características del producto. El párrafo de cierre es nuestro objetivo, que es lo que perseguimos. Perseguimos que la persona ingrese a nuestra página web, perseguimos que la persona nos brinde una cita, la despedida, la firma y las iniciales de rigor. Acá, respecto al oficio, también tenemos una estructura que vamos a respetar. Y en función a esta estructura es que vamos a trabajar también, obviamente, los oficios. He aquí un oficio que salió a la luz pública por las razones que ustedes ya saben respecto al tema de cuestión de confianza que en un momento determinado se solicitó. Acá, miren, dice de nuestra mayor consideración, al menos está cerca a la forma tradicional, porque la forma tradicional es de nuestra consideración. Acá está la referencia, y cuestión de confianza debería ser, en lugar de referencia, debería ser a ver, hay otro término. Hay otro término. Después les digo. Bien, como todo está hacia el lado izquierdo, han utilizado un estilo, y el estilo es bloque extremo. Cuando todo, incluyendo la fecha, está en el lado izquierdo. Es el estilo más sencillo, pero no es el más recomendado, porque indica que, digamos, somos principiantes. Acá hemos tomado conocimiento, cuidado con los ados, con los idos, que es voz pasiva. Por ejemplo, se tomó conocimiento, ahí está, que existiría duda respecto al asunto planteado en los oficios de la referencia. Al respecto, quiero. A ver, si digo sé, estoy en tercera persona, y digo quiero en primera persona, hay que tener mucho cuidado. Si empiezas en tercera, terminas en tercera persona.
Si empiezas en primera, terminas en primera persona. Así de sencillo, así de simple. Pero no podemos estar jugando con tercera, primera persona. Hay que leer bien los textos que solicita otra vez el lado. Se me reciba. ¿Cómo que se me reciba? Está mal escrito. En la sesión del pleno del Congreso el día de hoy para presentar una cuestión de confianza. Está subrayado todavía. ¿Quieres resaltar una palabra? ¿Qué es lo que va? Comillas dobles. Las comillas dobles sirven para resaltar una palabra. A ver. ¿Por qué hablar en plural si el documento lo firma solo una persona? Bien, lo que sí se puede hacer, mi estimada Fabiola, en cuanto hablas de saludo, ¿verdad? Bien, o hablas de hemos. Perfecto. Acá, ahí es cuando se da, digamos, Laudi. Ahora, digamos, Laudi, un minutito, voy a terminar de responder. Bien, cuando hablamos del saludo, que viene a ser de nuestra consideración, ¿por qué? Porque no solamente lo firma una persona, sino que detrás, recuerda, están las iniciales. En la parte inferior están las iniciales de la persona que lo ha escrito. Es decir, figuran dos iniciales. Las iniciales de la secretaria o de la persona que funge de secretaria, o si es caballero también puede ser secretario, y también la del jefe. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Se ha ido deformando un poco el saludo y se ha estipulado de mi consideración. Particularmente no me hago problema con de mi consideración, por lo que tú estás indicando, pero de ahí a hacer más cambios o a agregar, no va. Laudi, te escuchamos. Laudi, levantaste la mano. Te escuchamos, todos te escuchamos. No, a ver, cuéntanos, Laudi. Si deseas, puedes aperturar tu micro. Ah, por error, levantaste, te emocionaste. Te emocionaste. Bien, muy bien. Acá, por ejemplo, se subrayó, pero si ustedes se dan cuenta, no resalta. En todo caso, cuestión de... Es más, acá la palabra ya está escrita con mayúscula. No hay necesidad de haberlo subrayado. Y punto final, atentamente, coma, y la firma. El problema acá es que si es bloque extremo, todos los elementos tendrían que estar en el lado izquierdo de la hoja, pero acá la firma está en el lado derecho. Es decir, hay que definirnos, bloque extremo, bloque o semibloque. ¿Y qué es el bloque extremo? Ya lo dije, todo va a ser izquierda. ¿Qué es el bloque? ¿Y qué es el semibloque? Todo eso y mucho más en el curso cerrado. No se preocupen, que para todo tenemos... Ay, acá es, por ejemplo, me gustó lo que figura, porque han colocado atentamente, pero sin coma, y han puesto luchar para lograr, lograr para dar. Dios mío. Tenemos diferentes tipos de oficios, ejemplos, tenemos también la solicitud, y tenemos también lo que les había prometido, tenemos formato para solicitud, todo como corresponde, tenemos adendas, tenemos el informe, tenemos el famoso, a ver, informe ordinario, técnico extraordinario, la estructura, y acá también tenemos con cariño, este es un formato de informe ordinario, y acá, por ejemplo, hay un formato de informe técnico. Generalmente, si no me equivoco, trabajamos más con informes técnicos, porque nos piden conclusiones, nos piden recomendaciones. Si te piden conclusiones, es informe técnico. Se puede poner atentamente, coma, o así, atentamente, no, es atentamente, coma, pero ¿por qué? A ver, recuerden, en el saludo, 2 puntitos. En la despedida va una coma. ¿Cómo se le llama? Puntuación mixta. También lo vamos a ver en el curso cerrado. En todos los documentos, e incluso en el que no es documento, es decir, en el correo electrónico también se coloca 2 puntos en el saludo y tu coma en la despedida, que son saludos cordiales.
Por supuesto, inscríbete ahora, inscríbete ya. Inscríbanse al curso, chicos, para poder trabajar, no solamente mostrarles en imagen, sino también poder compartir, pero al compartir, poder redactar y poder ver, así como lo estamos haciendo en este momento, los formatos, la escritura que ustedes están empleando. Acá también tenemos el famoso memorando, tenemos su estructura, una estructura interesante que debemos de trabajar sí o sí. Sencillito, como ustedes pueden ver, no hay mayores complicaciones. Ajá, no te preocupes, al término nos van a indicar cuándo estaría empezando el curso, pero no te preocupes, como se indicó al inicio, ustedes, si pueden, por favor, darle un like a la página del Grupo INSUR, automáticamente, cuando se apertura el curso, ustedes van a tener acceso a la información. Y ahora, ¿el memorando es netamente de carácter de orden? No, 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 Fabiola. El memorando, y eso es lo interesante, es de carácter informativo. Es decir, sirve para informar si la persona se puede escribir en abreviatura o se escribe completo la palabra en los documentos. Va a depender mucho. Lo ideal es no escribir haciendo uso de abreviaturas. Al interior del documento, lo ideal es no colocar abreviaturas, no colocar abreviaturas. Y miren, chicos, lo prometido es deuda. ¿Qué dice acá? Real Academia Española. Pero el libro se llama Ortografías de la Lengua Española. Voy a hacer algo y voy a compartir con cariño para todos ustedes, ¿correcto? Voy a compartir el link. Miren, acá hay 63 páginas. A ver, ¿por qué otros redactan al de? Ah, es que tenemos dos opciones. Y otro señor y asuntos. No, 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 no. Puede ser a de o al del, pero el señor no va. Eso sí, no va. Ahí es cuando hacemos todo, digamos, una mixtura de documentos. Una mixtura de documentos. Déjenme encontrar el enlace. No, acá no está. A ver, déjenme buscar el enlace. A ver, acá está, creo. Creo que está. No, no creo. Acá está. A ver, quiero reenviar. A ver. ¿Qué pasa? ¿No puedo reenviarlo? A ver si. Ya está. Acá, incluso acá está el enlace correcto del diccionario. Bueno, el libro, no es diccionario, es libro. Debe ser tu Biblia. Y acá es un link que comparto para que ustedes puedan descargar en PDF. Son 10 páginas, pero si descargan lo primero, no hay ningún inconveniente. Estimados participantes, profesor, entonces lo redactan señor, coma, asunto... No, 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 no. Señor, no, tendría que ser así. Voy a retroceder. ¿Dónde estoy? Acá está. De, a, o puede ser del o al. Asunto y fecha. Así es, como debe de escribirse. Tu texto, tu firma aquí, de la mitad de la hoja hacia el lado derecho, tu despedida, diré, tu firma de la mitad de la hoja hacia el lado derecho y las iniciales mayúsculas y minúsculas. Comparte el link. Ya lo compartí con el director del Grupo INSUR. A ver, primero, de todos, primero agradecerles a cada uno de ustedes por estar atentos y estar interactuando de manera constante. A ver si me logro contactar con... Sí, no se preocupen, le voy a pedir que lo comparta. A ver.
Bien. Qué raro. A ver, en todo caso, pues vamos compartiendo. A ver, esto es lo que van a encontrar. Solamente 63 páginas. A ver. Deforestación